Evangelio según Juan capítulo 18. Vamos a ver ya todo lo concerniente, cómo fue la antesala de la crucifixión que tiene que ver con el arresto, el encarcelamiento de Jesús. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el huerto de Getsemaní, el cual entró con sus discípulos. Ahora también Judas, el que le iba a entregar, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con ellos, específicamente a orar. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas, con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que se le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿Ustedes a quién buscan? Le respondieron a Jesús: Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Ahora, ¿usted se puede imaginar el decir yo soy? Esa expresión soberana que hace alusión al nombre de Dios, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le iba a entregar. Cuando les dijo yo soy, la Biblia dice que retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿Ustedes a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos, para que se cumpla aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. ¿Por qué dice esto? Porque quien teníamos que estar en este papel éramos nosotros y no Él. Pero en Él se cargó toda la culpabilidad. Él era el responsable de nuestra salvación. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, que le cortó una oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, o más bien el sufrimiento, ese castigo, no la puedes tú beber. Ninguno la podemos beber. Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por todo el pueblo. Y esto lo dijo, la verdad, que siendo inspirado por Dios. Pedro en el patio de Anás. Y seguían Jesús, Simón Pedro y otros discípulos. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía mucho frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora Anás interroga a Jesús. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Preguntad a los que han oído que les haya yo hablado de aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada diciendo:
¿Usted responde así a la máxima autoridad que es el sumo sacerdote? Jesús le responde, si he hablado mal, testificad en contra de mí. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora Pedro sigue negando a Jesús. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, imagínese, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Nunca se imaginaron que estaban frente al Cordero Pascual, que era el mismo Jesús. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿ustedes qué acusaciones traen contra este hombre? Y ellos respondieron, si no fuera malhechor no te lo hubiéramos traído. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y júzguele según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, es que a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo ha dicho otro de mí? Pilato respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ellos a voces comenzaron a vociferar, crucifíquenle y suelten a Barrabás. Qué impresionante saber que la Pascua representa soltar al culpable, aquel que es culpable. Nosotros fuimos culpables, pero a través de Jesús somos redimidos por esa especial y hermosa Pascua. Mil bendiciones, estaremos mañana con el siguiente capítulo.